Señores, retornamos por aquí como es de costumbre, interesante conversación con Luis José Chávez. Luis, oye mi hermano, antes de seguir continuando con los temas, pero creo que es oportuno reconocer cómo sigue avanzando el Plan Nacional de Vacunación. Creo que la población ha respondido de manera sorprendente, Luis José, y las gestiones que se han estado llevando a cabo, la logística y la distribución por parte del gobierno, creo que va a tener resultados positivos para el futuro y lo que es esta pandemia en nuestro país, Luis José, ¿eh? Hay algo que ha acompañado al nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader. Se podría decir que es la suerte para simplificarlo. Okay. Pero realmente han estado sucediendo eventos importantes en el marco de esta situación especial planteada por la pandemia, especialmente desde que asumió el presidente Abinader, y las cosas están saliendo bien. Fíjate que cuando el presidente Abinader asumió la dirección del país en agosto del año pasado, la República Dominicana se encontraba entre los países latinoamericanos con mayor tasa de contagio y mortalidad. Sí. Presentado, inclusive, uno todavía registra informaciones de esos primeros 5 meses de la pandemia y se encuentra con que la República Dominicana aparecía situado entre los países con mayor tasa de mortalidad. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha pasado ciertamente que el propio presidente de la República se involucró en el proceso. Y yo creo que junto a él muchas inteligencias y muchas conciencias ciudadanas interesadas en que las cosas se hicieran de acuerdo a un balance lo suficientemente racional como para que se pudiera clavar el clavo sin rajar la tabla. Tú recuerdas que hubo momentos en que había gente que decía, cierren el país. Y al mismo tiempo había gente que decía, abran la economía. Bueno, pues el presidente Luis Abinader, sobreponiéndose a la presión de los aperturistas y a la presión de los reclusionistas, lo que perdían el cierre total, decidió jugar un poco a la fórmula de la aprieta y afloja. Y entonces estableció una dinámica de apertura gradual que fue mostrando naturalmente, pues, un modelo lo suficientemente flexible como para que si se aplicara y tuviera un resultado negativo, se pudiera revertir o se pudiera entonces detener y volver a una etapa anterior o a una etapa gradualmente diferente. Y así funcionó también. Cuando tuvo que apretar, también establecía plazos. Y cuando se produció una mejoría, resulta también que el gobierno disponía facilidades para ir recuperando cada uno de los sectores productivos fundamentales de la República Dominicana. Así comenzaron a recuperarse las actividades comerciales, las actividades turísticas, las actividades de zona franca, las actividades de la industria nacional, la micro, pequeña y mediana empresa. La República Dominicana fue uno de los primeros países del mundo en iniciar un proceso sostenible de apertura económica, al tiempo que mantenía las medidas de control en lo que tenía que ver con el proceso de la pandemia. Y eso es lo que explica, Robert, que en este momento la República Dominicana aparece entre los países del mundo, con excepción de China, Corea y Taiwán, que han sido países modelos en términos de su capacidad para controlar, para contener la pandemia, entre los países que mejor ha manejado la pandemia desde el punto de vista de la reducción del contagio y de la tasa de mortalidad y desde el punto de vista de la reapertura económica. La República Dominicana es en América Latina el modelo señalado por la OMT, la Organización Mundial de Turismo, de cómo se puede habilitar una reapertura turística sin traumas. Lo ha citado. El secretario general de la Organización Mundial de Turismo ha citado a la República Dominicana, pero también lo ha planteado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es el conglomerado que representa al sector turístico privado del mundo. Hemos sido señalados como un modelo de buena gestión
de la pandemia y de la apertura económica. ¿Y cuál es el resultado, si se quiere, medido en cifras? Bueno, que en este momento, a pesar de que se habla de una tercera ola, la República Dominicana todavía mantiene una tasa de mortalidad. Leí en la mañana de hoy el informe de datosmacro.com, un portal español que le da seguimiento al comportamiento de la pandemia a nivel mundial y coloca a la República Dominicana con una tasa de mortalidad medida por millón de habitantes de 251 fallecidos por millón de habitantes. En Estados Unidos, y esta mañana vi la cifra, está en 1.800 y tanto. En Inglaterra está en más de 1.900 por millón de habitantes. Y el promedio de América Latina, de Europa, anda entre 1.600 y 1.800. Eso quiere decir, si tú haces una simple ecuación de división, que la República Dominicana tiene 5 veces menos muertes, menos fallecidos por millón de habitantes que las grandes potencias del mundo. Entiéndase, Estados Unidos y Europa. Es decir, estamos haciendo las cosas bien. Y resulta, por otro lado, que es una cifra todavía para mí más significativa, que no hemos colocado a la cabeza en América Latina entre los países que han logrado mayores avances en el programa de vacunación anti-COVID. Estamos prácticamente compitiendo con Uruguay, Chile y Brasil. Pero con este empuje, con este barraje ofensivo, como dicen en el lenguaje del béisbol, el último fin de semana, cuando se vacunaron más de 400,000 dominicanos, realmente ya prácticamente nos hemos colocado cabeza con cabeza. Y a ese ritmo, no solamente con la ofensiva trazada por el gobierno, sino por la respuesta consciente, inteligente y racional del pueblo dominicano. Los jóvenes han decidido vacunarse también. Todavía hay gente que anda diciendo por ahí que para qué vacunarse, que la vacuna puede representar un riesgo. Pero a alguna gente se le olvida que las principales enfermedades del mundo durante los últimos 100 años que azotaron la humanidad y provocaron millones de muertes en todo el planeta fueron erradicadas o por lo menos controladas mediante vacunas creadas por la ciencia. Y si esas vacunas funcionaron contra el sarampión, el tifus, la viruela, la rubeola, la fiebre amarilla, el tétano, todas esas enfermedades. ¿Y por qué hay que dudar si además nos conviene creer que también van a funcionar en el caso del COVID-19? Esa es la realidad. Yo creo que avanzamos muy bien, Robert. Yo creo que el país tiene, no solamente el gobierno, yo creo que todo el país tiene razones para sentirse muy satisfecho por los grandes logros que ha alcanzado la República Dominicana en esta terrible batalla contra una de las más grandes amenazas que han afectado a la humanidad en las últimas décadas. Luis, coincido contigo, hay algo que me llama la atención, que tú decías de la aprieta y floja para ir a ver, al parecer ha llegado un momento de apretar. ¿Sí? Vimos que precisamente en el día de hoy se dio a conocer la extensión del toque de queda en horario de 5 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados y domingos hasta las 3 de la tarde con 3 horas de libre tránsito. Pero es que al parecer, Luis, los dominicanos dentro de todo eso que se está haciendo, como que a veces solemos no acoger el llamado y creemos todavía que este COVID es un relajo, ¿sabía? Sí. Parece que todavía hay personas que entienden que esto es un asunto, todavía hay muchos que lo quieren hasta llevar al término de que los gobiernos, mira la vacuna, se ha dicho de todo de las vacunas, Luis José. Todavía aparecen personas que se atreven a decir que vienen con ideas religiosas, de que no se debe, pero sin embargo, importantes pastores como el representante del CODUE, Feliciano Lacén, que lo tuvimos aquí la semana pasada,
decía que los cristianos son los primeros llamados a vacunarse, ¿sabía? Por el compromiso que tienen con la sociedad de actuar de manera correcta. Entonces, es lamentable, Luis, que tengamos nosotros que ver que nuevamente ha de continuar el Poder Ejecutivo colocando este toque de queda por el irrespeto y la falta de responsabilidad que tenemos muchos dominicanos. No, y esa es la fórmula que ha funcionado, apretar y aflojar, según realmente la circunstancia. Pero tal vez muchos necesitamos estar flojos, pero por culpa de otros tenemos que acogernos al apretar, Luis José. Sí, y déjame decirte que no le han dejado alternativa al gobierno. Porque yo creo que ningún gobierno ha mostrado mayor interés en lograr la recuperación económica a los niveles anteriores, ¿no? Es decir, que estén prácticamente todos los sectores activos. Pero, lógicamente, sabemos que hay un costo en esa apertura y tiene que ver con la respuesta de la pandemia. Sí. Y además hay factores que nosotros no controlamos. Aquí se dice que han llegado las variantes del Reino Unido y de Brasil. Y es más, se habla de muchísimas cepas que han llegado a la República Dominicana. Ahora, déjame hacer una pausa. Nosotros somos duros de matar. Déjame hacer una pausa. Con perdón de Bruce Willis. Ya, pero no, mira, déjame hacer una pausa porque tal vez nuestros vecinos tienen que ver un poquito con estas cepas. ¿Qué te parece? Es posible. Tornamos en un momento con todos ustedes que en este su espacio Teledebate. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Luis, permíteme antes de continuar enviarle saludo a Brian, que está por ahí, nuestro camarógrafo estrella. ¿Qué te parece? Sí, señor. Por favor, incluye el mío también en esa salutación. Excelente, porque el de Heriberto ya yo se lo di temprano. Déjame dárselo a Brian ahora, que está muy activo con nosotros, ahí siempre fajado. Luis, mira, hablabas tú al cerrar el pasado bloque de la situación de las variantes que tenemos, pero vemos la situación que se vive en el vecino país, que fue donde primero tuvieron presencia de esas variantes, ¿sabías? Recuérdate que antes de estar aquí descubierta esa variante, en el vecino país se decía que estaban. Vemos la situación que se da en la frontera, lo que ocurre en Juana Méndez y todo lo que se sabe que se está viviendo allí en este país ante la situación que existe con el gobierno y demás. Lo que se vive allí. Tuvimos hace unos días un tema con la construcción del canal y demás, que se dice que se ha detenido y todo eso, pero hay algo, Luis. Y esto aprovecho para hacerle un llamado a la comunidad internacional, porque siempre que los dominicanos, que por allí, que no hacemos, pero es que tenemos una situación. Que esa gente, quiera sí o no, Luis, ante la situación que se vive allí con este COVID-19, necesitan como la intervención de los organismos internacionales, porque yo creo como que la cosa allí cada vez más se agudiza. Mira la situación que se vive en Juana Méndez, todo eso que se vive allí, y es como que van a dejar que sea solamente República Dominicana que asuma esta situación que hay allí de ingobernabilidad, lo que se pasa con el gobierno, y los ciudadanos haitianos siempre tratando de pasar para acá, y mientras tanto, a quien termina siendo sacrificado y sufriendo la mayor consecuencia es nuestro país, Luis José. Y no escuchamos a la comunidad internacional pronunciarse en nada en este sentido, Luis José, ¿eh? Bueno, mira, aunque nosotros no quisiéramos, realmente no podemos desprendernos de la responsabilidad de asumir como si fuera un problema propio la situación haitiana. Porque tiene reflejos inevitables en el país. A pesar de la visión fundamentalista que tiene un sector de la opinión pública dominicana, que entiende que Haití es un problema de los haitianos. Bueno, es verdad que es un gran problema de los haitianos, pero también es un problema nuestro, porque tiene consecuencias para nosotros. Es un poco lo que ha pasado con Estados Unidos y el entorno continental. Lo que pasa en América Latina, en un sentido o en otro, en lo político, en lo económico o en lo social, se refleja también en los Estados Unidos. De manera que no es una obra de caridad lo que hace Estados Unidos y lo que han hecho los gobiernos de Estados Unidos desde la Alianza para el Progreso hacia acá, cuando disponen medidas para mitigar los problemas de atraso, de los problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la caída de la producción en nuestros países, cuando también intervienen para tratar de
estimular la generación de empleos, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la política de zona franca, que tú dirás, bueno, es una forma de explotación, pero entre no tener empleo y depender de una tarjetica, sí, que te dan 1.500 o 2.000 pesos, y tú tener un empleo que puede fluctuar entre 10.000, 12.000 y hasta 25.000 pesos. Sí. Porque mucha gente entiende que la zona franca solamente representan los empleos para personas con la menor calificación posible. No. Los tiempos de la maquila pasaron. Ya en la República Dominicana hay empresas de zonas francas que emplean el mejor talento de la República Dominicana y le pagan muy bien. Porque aquí hay zonas francas que prácticamente explotan todas las modalidades, sí, de la actividad económica, incluyendo las nuevas tecnologías de la información. Tecnología y soporte humano. Entonces, porque aquí tenemos importantes zonas francas a nivel de call center y asistencia. Entonces te di esa opinión como una digresión, sí, para decir por qué realmente los dominicanos tenemos que darle seguimiento al problema haitiano, intervenir en todo lo que sea posible. Es verdad, no podemos echarlo encima. Bastantes problemas tenemos nosotros. Y un tema con bandas criminales que operan allí, Luis José, y eso. Pero sí ser parte, sí acompañar cualquier iniciativa del gobierno haitiano o de la comunidad internacional para buscarle alguna salida a la problemática haitiana, que en este momento prácticamente se configura como un país prácticamente inviable, sí, o por lo menos un estado inviable. No hay forma de que Haití pueda afianzar la institucionalidad necesaria para generar no solamente la confianza de los inversores, de los inversionistas internacionales, sino también de los propios haitianos, que muchas veces prefieren traer su capital, invertirlo en la República Dominicana o llevarlo a Estados Unidos porque lógicamente no tienen ninguna garantía, además de que también se da el serio problema de la delincuencia, y de todos los factores que afectan la vida cotidiana en Haití, que no hace realmente atractiva una inversión pensada a largo plazo para ver qué se puede hacer que contribuya a mejorar las condiciones de la economía y las condiciones de vida del pueblo haitiano. Muy bien. Luis, déjame hacer una pequeña pausa para seguir con los temas, porque yo creo que aún queda mucho que conversar con ustedes que son nuestra audiencia en este su espacio, Teledebate. Nos vemos en un momento. Señores, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Luis, mira, cambiando un poquito los temas que estábamos tratando, pero ya se dio a conocer la detención de un joven por el tema del robo de los cables en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Una situación que mucho daño le hizo a la imagen de nuestro país, Luis José. Vamos a esperar a ver cómo se procede ante lo que diga la justicia. Uno siempre tenía la inquietud que tal vez tú mismo en un momento comentaste aquí con nosotros que esto es una práctica de muchos años, lo que son los metales y los cables eléctricos. Al parecer es un negocio que no ha habido cómo detenerlo, Luis José. Yo creo que ha faltado la voluntad de las autoridades en las últimas décadas para erradicar ese problema. No es que se va a eliminar la práctica comercial que tiene que ver con la búsqueda y procesamiento y exportación de metales, porque realmente ese ha sido un mercado internacional atractivo. Tanto China como la India y otros países adquieren de nuestros países, de los países del tercer mundo principalmente, ese insumo constituido por metales procesados. Y entonces pues lo utilizan como elemento de reciclaje para la producción de su industria metalúrgica, porque no siempre se puede depender de la producción primaria de la minería. También se recicla, se procesa de nuevo el material cuando se ha utilizado. Ya sabemos que en nuestros países hay muchísimo material tipo chatarra. Sí, sí.
Pero eso ha generado, ha motivado un negocio verdaderamente perverso en nuestro país. Y aquí hay empresarios conocidos que han sido sometidos a la justicia por inducir al robo de metales. Y cuando uno habla de metales, podría pensar, no, son los cables que aparecen por ahí, que muchas veces se pierden, una línea eléctrica, una línea telefónica que en desuso. No. Es que se están llevando. Esto es todo, Luis José. Óyeme, tú sabes que en algunas avenidas importantes, incluyendo carreteras del país, claro, no hay iluminación pública sencillamente porque los rateros se roban los metales para luego procesarlo y venderlo para fines de exportación. Tú no sabes que también se roban las varillas de los puentes. Se roban inclusive hasta los soportes de las torres eléctricas, esas de alta tensión. Luis, se los roban, tumban. Luis, pero déjame darte un dato, hermano, y escúchame que te interrumpo. Tú sabes los ciudadanos que han tenido accidente aquí caminando en nuestras aceras y contenes porque las tapas de los hidrantes se las roban, Luis José. Oye, mi hermano, casos que muchas veces no se dan a conocer. Eso Luis José, criminal. Mira, Luis, mira. Es una práctica criminal. Hermano, yo vi un señor cayendo por la falta de la tapa de un hidrante, que eso partía el alma, Luis. Como ese señor cayó, óyeme, de rodillas, prácticamente corriendo el riesgo de lesionarse una pierna por la tapa de un hidrante, Luis José. Eso es una cosa que a cualquiera le parte el alma. Mira. Déjame darte un dato que es una primicia. A ver. Y yo fui incluido en la mesa de seguridad ciudadana. Sí. Inclusive por recomendación del propio presidente de la República, y tiene mucho que ver con algunas experiencias que yo he acumulado en mi trabajo como servidor público y también como un activista social, comunitario, de casi toda la vida, ¿no? Bueno, yo he tenido alguna experiencia desde que fui regidor, presidente del ayuntamiento, secretario general del ayuntamiento. He promovido iniciativas que han funcionado, trabajando con la gente y con las comunidades. Por ejemplo, yo establecí el primer cabildo abierto después de la época de la colonia en la República Dominicana. Y promoví también un sistema de representación sectorial que le permitía al ayuntamiento ponerse en contacto a través de los regidores con las comunidades, porque obligaba a los regidores a representar directamente, a hacer los canales de comunicación del ayuntamiento con los ciudadanos y de los ciudadanos con el gobierno local. Pero además, yo, y sobre eso estoy escribiendo, ya voy por la segunda entrega de mi libro, El ejemplo de la Loma del Chivo, la comunidad que derrotó el microtráfico, la delincuencia y cambió la vida de su gente. Es una experiencia de 30 años. Yo he estado esos 30 años acompañando a la Loma del Chivo. Y ahí se hizo la escuela, se hizo una escuela básica, se hizo una escuela laboral para las mujeres, se mejoraron los servicios públicos, la energía eléctrica, las calles, se reconstruyeron viviendas. Lo más importante, se sacó el microtráfico y se erradicaron las pandillas juveniles, trabajando con la comunidad. Qué bien. Por eso, realmente, yo voy a ser parte del programa de seguimiento al programa iniciado recientemente en la comunidad de Cristo Rey. Pero qué bueno. Porque hay un componente que tiene que ver con el rol de la comunidad y de su liderazgo, que evidentemente juega un papel fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que trataré, junto a gente que me ha acompañado en todos esos procesos, de aportar las referencias, algunas experiencias, que probablemente no haya que inventar nada, sino decir, si funciona en el 27, en la Sursa, en Capotillo o en Santo Domingo Norte, puede funcionar en Cristo Rey perfectamente. De eso se trata. Lo más importante es que el ministro de Interior y Policía, que se empeñó mucho en el tema del desarme, está consciente de que se trata de un programa de seguridad ciudadana integral que implica prácticamente abordar no solamente los efectos, sino también las causas.
Y para eso hay que trabajar juntos con las instituciones públicas y con el liderazgo comunitario para ir transformando las condiciones o, si se quiere, aquellos factores sociales, económicos que tienen que ver con esos niveles de delincuencia que afectan no solamente a Cristo Rey, sino a la mayoría de las comunidades pobres y de clase media del país. Qué bueno, Luis José, saber que te has incluido en esa mesa, porque sabemos tu experiencia y tu trayectoria. Recordamos cuando en momentos que la pandemia se encontraba en su tope aquí, la incidencia que tú tuviste que ver con diferentes sectores para poder reducir al máximo. ¿Y funcionó? Óyeme, Luis José, y debo decirlo, no es porque tú estás presente, pero para mí el ejemplo de Sabana Perdida en momentos que estábamos al grito, que tú sabes cómo estaba esa comunidad. Que se extendió por todo Santo Domingo Norte. Óyeme, todo Santo Domingo Norte. Y la Loma del Chivo, y la Sursa, y Verón Punta Cana, y el Distrito Municipal de Santana, que fue una iniciativa de ellos, pero que también vale como ejemplo. No, porque es que nació de ahí. Cuando se vio resultados positivos, pudo extenderse, pudo llevarse a otras comunidades, los resultados estuvieron ahí. Recuérdate que hay momentos donde estábamos al grito, pues recuérdate que ahora estamos bien. Acuérdate que aquí hubo un momento donde esta pandemia nos estaba golpeando fuertemente. Y unas comunidades totalmente apartadas, sin nada que hacer, pero poder actuar en función de esto, creo que fue muy interesante. Y qué bueno que se te consideró para esto. Y sé que va a ser un interesante trabajo allí. Y conociéndote a ti, como te entrega y te dedica a los proyectos, creo que los resultados van a ser totalmente positivos. Lo juro. Eso es así. Hermano, agradecerte como siempre la disposición y compartir con nosotros aquí en Teledebate, ¿eh? Gracias a ti, gracias de nuevo y a don Mario Rivadulla. Eso es así. Señores, nosotros concluimos por el día de hoy esta entrega de su espacio Teledebate, como es costumbre, con la presencia de Luis José Chávez. Nos reencontramos nuevamente mañana con ustedes aquí en esta N16. Agradecido de ustedes por la gentileza de su sintonía. En nombre de nuestro productor general, don Mario Rivadulla, le decimos a todos hasta mañana. Nuevamente aquí con otro Teledebate. Gracias.